Ok, entonces vamos a continuar viendo la parte de las preguntas para trabajar sobre su automatización, ¿no? Están viendo ahorita una plantilla, ya la hemos visto algo muy parecido la vez pasada. Sin embargo, le voy a otra vez explicar de qué se trata. Vamos a ver hoy cómo hacer dos tipos de preguntas, ¿no? Pregunta general, cuando yo digo, por ejemplo, ahorita tú estás corriendo o él está corriendo. Y la pregunta general sería, ¿él está corriendo? No me pregunten ni dónde, ni cuándo, ni por qué, ni con quién, ¿no? Él está corriendo, como afirmación. Y la pregunta general en español sería nada más cambiando el tono ¿no? Diciéndole, él está corriendo. Sin embargo, en inglés no funciona así. Hay sus reglas para hacer ese tipo de preguntas que se llama pregunta general y pregunta específica, específica, particular, que es cuando nos interesa saber con quién, por qué, a qué hora, bla, bla, bla. Entonces, aquí vemos el resumen de lo que hemos aprendido antes con ustedes. Vamos a ver, es formulación. Lo que quiero que ustedes entiendan la fórmula de cómo se hacen preguntas, ¿no? Primero que lo entiendan, y una vez que la entienden, pues ya vamos a trabajar sobre la automatización para que se les salga automático. Ok, entonces, presente simple, ¿no? Cuando hablamos de las actividades normales, comunes, ¿no? Lo que hacemos en la mañana, en la tarde, normalmente hacemos a las 3 de la tarde, a las 2 de la noche, o nunca hacemos actividad, ¿no? Lo que yo hago, tú haces, este es el tiempo presente simple, ¿no? Por ejemplo, ellos normalmente corren en la mañana. Si yo quiero hacer una pregunta general, ¿ellos normalmente corren en la mañana? ¿Cómo lo tendré que hacer? Ay, quiero esconder. Tengo que ocupar aquí el verbo auxiliar. Si estamos hablando de ellos, va a ser el verbo auxiliar do. Olvídense ahorita lo que está en paréntesis, por favor, no le hagan caso. Do. Entonces sería do. Siempre preguntas empezamos con verbo, ¿no? Bueno, pregunta general. Luego, ¿quién? Y ya lo demás, ¿no? Do they? Normalmente corren en la mañana. Do they usually run in the morning? Si hablamos de tercera persona en singular, que he, she o it, acuérdense que nosotros, hablando de oración afirmativa, tenemos que agregar el S al final del verbo. He usually runs in the morning. Así que cuando queremos hacer una pregunta general, este S lo vamos a ocupar para el verbo auxiliar. Otra vez, hacemos pregunta, primero sacamos el verbo. En este caso, en caso de presente simple, es el verbo auxiliar does. Does he usually run in the morning? Y ya no ocupo aquí en el run, ya no lo ocupo eso como en la afirmación. ¿Perdón? Ay, Ana Claudia vino. Muy bien. Entonces, Perdón. entonces, el verbo auxiliar does ya lleva ese y ya no le llevamos en la otra parte de la oración. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta específica, por ejemplo, ¿dónde, no? ¿Dónde corre? Lo mismo, así como hicimos para la pregunta general, empezando con el verbo do, por ejemplo, o does, solo le tengo que agregar la pregunta ¿dónde? La palabra ¿dónde ya? ¿Dónde ellos normalmente corren? Where do they usually run in the morning? O él, where does he usually run in the morning? Sí, claro. Formulación, quiero que entiendan primero, porque antes de que les empiece ya como que a pegarse en automático todo eso, primero tienen que entender, porque siempre va a haber pausa. ¿Cómo le digo? Y acuerden de la fórmula, ¿no? Siempre primero, yo digo primero el verbo, pero depende de qué tiempo, de qué situación estamos hablando. De si es el presente simple, el verbo sería el verbo auxiliar. Yo no puedo decir run they usually in the morning, ¿no? Corren ellos en la mañana. No, nunca, jamás. Este presente simple saca el verbo auxiliar. ¿Cuál? Depende de quién hablamos. Si es tercera persona en singular, he, she, it, does. En otros casos, no. Si quiero pregunta específica, ¿qué, por qué, qué hacen, por qué, dónde? Agrego esta pregunta primero y luego todo demás, lo mismo, como lo hicimos con la pregunta general. ¿Ok? Ahora,
Cuando hablamos del tiempo continuo, que ahorita, ¿no? Ellos ahorita están corriendo, ¿no? Ahí igual, vamos a empezar viendo primero con la pregunta general. ¿Ellos ahorita están corriendo? ¿A poco están ocupados? ¿No, no pueden venir? Ah, sí. Entonces, siempre acordamos, empezamos preguntas con verbo. ¿Qué verbo podríamos ocupar acá? Si nosotros fijamos en la oración afirmativa, vemos que aquí hay dos verbos, ¿no? Are running. Están corriendo. Hay dos verbos. Pues si ya tenemos dos verbos, ¿ya para qué vamos a ocupar algún otro? ¿No? Vamos a agarrar uno que ya tenemos. Así que vamos a empezar la oración con are, diciendo que están ellos corriendo ahora, ¿no? Are they running? Ay, Dios mío, otra vez. Perdóname, otra vez le puse running la misma. Copié. Are they running now? Sorry. I'm so sorry. ¿Por qué? Según yo lo corregí la vez pasada en la presentación y no. Bueno, no sé dónde la corregí. Perdóname. Ah, voy. Por favor, si alguien tiene impreso, borren en la parte de preguntas de presente continuo, borren lo que les puse in the morning. Es un error, no existe eso. Now, now. ¿Quién tiene impreso? Nadie. Muy bien. Ok. Entonces, ellos están corriendo ahora. Are they running? Ocupamos el verbo a. Él está corriendo. Sabemos que cuando él, he, she, it, usamos is. He is running now. Para hacer pregunta igual. ¿Cuál verbo? Empezamos pregunta con verbo. ¿Cuál verbo sacamos? Primero, pues is, ¿no? Is y lo demás. Is he running now? Yo estoy corriendo ahora, ¿no? I am running now. Primero sacamos el verbo am. Si yo quiero hacer una pregunta específica, por ejemplo, ¿dónde, no? Lo mismo, solo le pongo where, ¿dónde? Y luego lo demás de cómo se forma la pregunta, verbo y quién y bla, bla, bla. ¿Ok? Y el tercer caso de los verbos modales, que son los verbos especiales, digamos, pero no se asusten de la palabra especial porque son muy fáciles esos verbos, que no hay mucha cosa para aprender con ellos, por ejemplo, como el verbo can, poder o should, deberían de. Ellos pueden correr en la mañana porque no sé qué, hay buen clima, ¿no? Siempre en la mañana hace buen clima, o lo que sea, ¿no? Entonces, they can run in the morning. Hacemos pregunta. ¿Pueden ellos correr en la mañana? Primero pregunta general. ¿Pueden ellos correr? Empezamos con verbo. ¿Cuál verbo vamos a ocupar acá? Si fijamos en nuestra oración original, hay dos verbos. Can y el verbo run. Pues ya vamos a ocupar el primer verbo, can, ¿no? Pueden, tal como en español, ellos correr en la mañana. Y si queremos ocupar el verbo should, ellos deberían de correr en la mañana, lo mismo. ¿Deberían de ellos correr en la mañana? Sacamos el verbo que va a ser should y luego todo lo demás. Should they run in the morning? Queremos hacer la pregunta en específico, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde pueden correr ellos? Lo mismo, ponemos dónde primero, luego el verbo, el primer verbo y todo lo que ya sabemos. Lo mismo con should. ¿Claro? ¿Ya vieron esto? Pues les traté de visualizar la formulación, digamos, ¿no? Pero siempre si es una pregunta específica, ponemos la pregunta como tal. Si no hay pregunta específica, una palabra general, ya no lo ponemos, obviamente. Luego, el primer verbo puede ser o el verbo auxiliar o el verbo, alguno de las verbo auxiliar si es presente simple, o una de las formas de verbo are, is, am, o el verbo modal, luego quién y lo demás. Si la visualizaron, si lo vieron, no sé si tanto los confundí mucho. ¿Okay? A ver, denme chance, por favor. Espérame. Un segundo, espérame. Un segundito.
Perdón. Ok. Y ahorita vamos a ver qué ejercicios vamos a hacer. El primer ejercicio va a estar será algo aburrido. Igual si ven que se aburrieron demasiado, se les hace demasiado fácil, no hagan todos los pasos, digamos que no trabajen sobre todos los dibujos. Ahorita les voy a explicar de qué se trata y ustedes ya miren de acuerdo al nivel en que están, ¿ok? Yo lo tenía programado así. Son 3 vueltas que se va a hacer, practicando hacer preguntas tanto general como específica, ¿no? Hablando del primer muñeco, ¿no? Primera imagen. Primero presente simple, ¿no? Vamos a hablar de tú, él, ella y ellos. Son los que más se usan, ¿no? Tú normalmente manejas el autobús en la noche. ¿Qué tiempo es presente simple, no? Y luego mismo haciendo la pregunta, ¿y dónde normalmente manejas el autobús en la noche? Digo, es algo, ahorita no le damos mucho sentido, ¿no? A esto lo que queremos es que, lo que pretende es que vayan automatizando las estructuras gramáticas, están acostumbrándose a hacer, pues ya luego en las preguntas se hace el orden de palabras al revés, ¿no? Primero el verbo, luego sustantivo, bueno, pronombre. Entonces, con eso vamos a decir así. ¿Tú estás manejando autobús en la noche? ¿Tú manejas normalmente autobús en la noche? ¿Y dónde lo manejas, no? La misma persona habla de él. Él maneja autobús en la noche, ¿dónde normalmente lo maneja, no? Ella lo maneja autobús en la noche, ¿dónde lo hace? Ellos manejan autobús en la noche, ¿dónde normalmente lo hacen? Damos una vuelta completa con todo lo que es presente simple, hablando luego de la señorita en la bici, ¿no? Ella monta la bici, tú montas la bici, ¿dónde lo haces, no? Él monta, ¿dónde lo hace? Segunda vuelta va a ser con el tiempo presente continuo, ahorita. Tú ahora estás manejando el autobús, ¿dónde ahora estás manejando el autobús, no? Él está manejando el autobús, ¿dónde él está manejando el autobús? Ella está manejando el autobús, bla, 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 ¿ok? Y tercera vuelta va a ser con uno de los verbos modales. ¿Cuál les gusta más, should o can? Para no, ustedes escogen, ¿no? Él puede manejar el autobús, por ejemplo. ¿Dónde puede manejar el autobús? O ella puede manejar el autobús, ¿dónde puede manejarlo? Tú puedes manejar el autobús, ¿dónde lo puedes hacer? Digo, como que un ejercicio va a ser realmente largo, una práctica larga. Igual, repito, si ven que ya repitieron demasiado, ya ven que ya lo dominan bien, pues no es necesario que hagan todas las 15 imágenes con para una vuelta, ¿no? Si quieren 5 o 10, lo que consideren necesario. Y terminan con presente simple y luego van con presente continuo. La siguiente práctica va a ser más interesante. Ahí es en el sentido de que ya tenemos que hacer las preguntas y escoger el tiempo que se ocupa para hacerlo. Aquí vemos en el primer caso el niño está jugando y vemos un reloj a las 5 de la tarde, ¿no? Y ya vamos a hacer un diálogo, porque en primera práctica no hubo diálogo como tal. Vamos a decir, él normalmente juega a las 5 y vemos aquí la palomita, vamos a decir, sí, así es. Y la misma persona pregunta, ¿dónde normalmente juega a las 5? Normalmente juega en tal lado, ¿no? Lo que se les ocurra. En la segunda imagen vemos que ahí, hablando del horario, dice now, ¿no? Ahora. Ya sabemos entonces que el niño está abrochando la camisa o al revés, abotonando, lo que sea, ¿no? Él está abotonando la camisa ahora y le vamos a decir no, porque está la cruz, ¿no? Bueno, aquí ya no le vamos a preguntar dónde no lo está haciendo, porque no lo está haciendo, ¿ok? El tercer caso, aquí vemos un policía que dice, tú deberías de, ¿no? Alguien debería de, mamá o policía o alguien que está diciendo, tú deberías de peinar tu cabello, ¿no? ¿Deberías de peinar tu cabello? Y vemos aquí, sí. ¿Dónde lo deberías de peinar? No sé, en mi recámara, en el baño, donde sea. ¿Ok? Así que 3 casos en donde vamos aquí a practicar las preguntas con 3 opciones, 3
tres tipos de, no puedo decir tiempos, bueno, un tiempo presente simple, presente continuo, y un caso con el verbo modal should. Vamos a hacer preguntas y responder. ¿Va? Ok. La tercera práctica es nada más, si nos sobra el tiempo, para distraernos de un poquito de preguntas, vamos a recordar un poquito del vocabulario, de lo que hemos visto de las medidas, ¿no? Que se ocupan. Puedes comprarme 3 jugos. Bueno, sabemos que en inglés no se dice 3 jugos, sino 3 cartons of juice, ¿no? Aquí no les puse adrede ninguna palabra para recordarle. Igual haciendo ahorita trabajo en equipo, se ayudan entre ustedes para ver si pueden recordar todo el vocabulario que hemos visto. Y lo mismo, si hay tiempo, vamos a ver la práctica número 4. Aquí sí les puse, es uno de los últimos temas que vimos vocabulario en la última clase antes de salir de vacaciones, como decir de las cosas, prender a apagar, ¿no? Turn on, turn off. Y las cosas que podemos nosotros prender a apagar, que es tele, TV o television, fan, el ventilador, ¿no? Computer, music, light, luz y air conditioner. Y aquí vamos a decir, yo quiero ver la tele, por favor, préndeme, ¿no? Préndemela. Yo tengo calor, préndeme, por favor, el ventilador. Yo no quiero trabajar, apaga la computadora. Si vemos estas situaciones. Si es que hay tiempo, porque el propósito hoy es estar trabajando e ir a dormir incluso con las preguntas. ¿Sí? Vamos a dividirlas. ¿No tienen ninguna duda? Ok, señora Ana Claudia, ¿está con nosotros? No sabemos, pero no quiere hablar conmigo, a ver si quiere hablar con alguien en el grupo. Vamos a dividir 2 grupos.